Bien, reciban un cordial saludo cada uno de ustedes, los que nos amplían muy generosa y juiciosamente por este medio a esta misma hora. Reciban un saludo fraternal y esperando, como se les ha dicho en estos días, esperando conforme la voluntad de nuestro Rey de Gloria, el que nos podamos congregar, ¿no? No ha sido sencillo, parece ser, el lograr la aprobación por parte de nuestras autoridades civiles. Pero bueno, seguimos a la expectativa y orando para que, como les he dicho siempre, más temprano que cualquier otro día nos podamos congregar una vez más. Así que, mis amados hermanos, estemos orando como nunca antes, y esto no por la iglesia local, en este caso Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, sino a nivel mundial. Las iglesias de sana doctrina han sufrido el flagelo, el rigor de la indiferencia, ¿no? De la negligencia, de la apatía, de gobernantes que de alguna manera no quiere que se abran las puertas de las iglesias, ¿no? Sobre todo la iglesia de sana doctrina. Bueno, habrán algunas muy contadas excepciones que seguramente han logrado, ¿no? Pero eso sí bajo unas estrictas condiciones, bajo unas normas que a la verdad eh, pues causan pena también, ¿no? Porque no entiende uno cómo para el transporte masivo se dice, ¿no? Distanciamiento social, para abordar el sistema masivo de transporte. Pero ya cuando se aborda ya no hay, ¿cómo se dice? Ya no hay distanciamiento social, ¿no? Allí todo el mundo habla, los mercaderes ambulantes hacen su mercado, ¿no? Los unos compran, los otros venden, y todo como... Y mientras que la iglesia, desafortunadamente, hoy sufre el rigor, ¿no? Sufre el rigor de esta situación, ¿no? Algunos dijeron, pastor, pero hay unos centros de reunión que ya están abiertos y pues es que a usted le faltó, tal vez me dice alguien, como algo de pericia para estar involucrado, como llamamos aquí en el círculo, ¿no? O en la rosca, o sea, esto es políticamente hablando. Pues hermano, yo prefiero, ¿no? Ser, sufrir el rigor de la negligencia y la apatía de estos gobernantes y no estar involucrado con una recua de apandillados políticos que a la verdad también causan gran pena y vergüenza. Entonces, por eso, mis amados hermanos, se hace muy importante la oración para que ustedes se den cuenta que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes, principados de maldad en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo. Entonces, mis amados, les pediría muy respetuosa, encarecida y juiciosamente, por favor, vincúlense a un equipo de oración de 4, de 5, de 6 de la mañana. Allí estamos orando por cada una de las áreas de la iglesia, ¿no? Amén por los que hoy se encuentran vinculados, amén por los que hoy oran, pero qué bueno que el ejército de orantes, intercesores, aumentara también. Con respecto a las aulas virtuales, bueno, seguimos trabajando muy juiciosamente, el Señor ha ido añadiendo y ahí vamos, mis amados hermanos, creciendo también por su pura, infinita y santa gracias que nos hemos logrado como sostener en estos tiempos tan complejos, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, a todos ustedes, de verdad la invitación a que estemos orando. Muy bien. También les reitero la invitación para que estén conectados de martes a viernes, ¿no? Con nosotros. Igual, qué bueno que no fuese esporádico en el caso de algunos, sino fuesen constantes. Y a los constantes, pues qué bendición. Espero que los constantes, ojalá algún día escucharlos o que manifestaran de alguna forma su testimonio de cómo ha sido aprovechando bien el tiempo. Qué bueno poderlo saber, qué bueno poder saber de cada uno de ustedes, de cómo espiritualmente y a manera personal y como verdadero creyente ha sido afectada su vida con las enseñanzas expositivas y consecutivas de la palabra. Qué bueno sería conocer de verdad su testimonio, de cómo también ha logrado edificar y esto que les sirva a cada uno
por favor, para que ganen otras personas, o sea, para que vayan por otros, para que involucren a otros. Por ejemplo, en otras ciudades se les hace el llamado siempre persistente de que por favor estén orando, pero estén ganando personas, involucrándolas, ¿no? Porque sí, la idea es, primero Dios, plantar sede de iglesia. En eso estamos, veníamos trabajando muy juiciosamente, pero parece ser como todo, ¿no? Mi hermano, en este tiempo de pandemia, pues nos ha tocado como detener un poco el tema. Así que, bueno, seguimos y perseveramos. Dicho lo anterior, mi amado hermano, lo invitaría a que inclinara su rostro, cerrara sus ojos en este tiempo, apreciada hermana, respetada hermana, para que oráramos y primero el Señor, Él tuviera para con nosotros, hoy como siempre lo hace, misericordia para el entendimiento, la comprensión de su palabra. Padre, te damos gracias y te bendecimos en este tiempo, Señor, que tú generosa, buena y por pura gracia, Señor, nos concedes. Gracias, bendito Rey Santo, mi amado Dios. Gracias, amado Señor, porque hemos venido aprendiendo, creciendo, edificando, sabiendo, bendito Rey Santo, como está escrito, el cielo y la tierra algún día se desharán, pero tu bendita palabra permanecerá para siempre. Señor, que sea una permanencia para transformación de cada área de nuestras vidas. Señor, transforma, bendito Rey Santo, cada área, en cada varón, en cada dama, Señor, en cada matrimonio, por favor. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua te lo pedimos. Que sea tu Espíritu asistiéndonos en un tiempo como el de ahora, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Amén y amén. Bien. Aguda reprensión. Bueno, en alguna, ¿cómo se llama? Pieza gráfica salió aguda represión. Es reprensión, una aguda reprensión. Si usted bien quiere, ¿no? Tener la deferencia y esto para tenerlo como referencia a la enseñanza de hoy. Aguda reprensión. Pero ¿qué significa aguda? ¿Qué significa algo agudo? Bien, agudo es un objeto que termina en punta, que puede cortar o pinchar, ¿no? Tiene como sinónimo también afilado, penetrante, estridente, chirriante, profundo. Eso significa agudo, ¿no? Y reprensión es un llamado de atención, ¿no? Fuerte, ¿no? Así que en este capítulo, particularmente en estos primeros 6 versículos, veremos unas palabras que tienen que ver con el término agudo o aguda, unas palabras ciertamente que realmente terminan en punta, que pueden cortar, que pueden pinchar, unas palabras que a manera de sinónimo hoy pueden ser afiladas, penetrantes, estridentes, chirriantes o profundas, ¿no? Así que, hermano, pues le pediría de verdad que con noble actitud usted se acercara a la Escritura y acompañarnos en la lectura y a su vez en el desarrollo de la misma. Empezamos el capítulo 5, vamos hoy del versículo 1 al versículo 6. Amén. De Santiago, de la carta de Santiago. Así que vamos a leer. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. No me digan que estos términos no son terminados en punta, cortantes, que pinchan. No me digan que estas palabras con las que empezamos no suenan como afiladas, penetrantes, estridentes, chirriantes o profundas. Empieza y dice, vamos ahora ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros.
y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Señor de los ejércitos. No está diciendo el Señor de toda misericordia, el Señor de toda gracia. Cuando habla de Señor de los ejércitos, pareciera como si entrara en una lucha, en una guerra, en un combate contra el Todopoderoso. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, versículo 5 del capítulo 5 de la carta de Santiago. Y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bien, consulto varias versiones con el ánimo siempre, hermano, de continuar aprendiendo, ¿no? Mire cómo está esta versión, por favor. Oigan, ricos, siéntanse tristes y lloren por todo lo que van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y las polillas se comerán su ropa. El oro y la plata ya están perdiendo valor. Esa basura se la evidencia en su contra el día del juicio. Dice, esa basura será la evidencia en su contra el día del juicio. Su afán por las riquezas pasajeras los consumirá como fuego. Ustedes han amontonado todo eso en un mundo que llega a su fin. Fíjense ustedes, les robaron el sueldo a los segadores de la cosecha de sus tierras y ahora ellos se quejan a gritos contra ustedes. Los gritos de los que cosecharon han llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado una vida de lujos aquí en la tierra y se han dado el gusto en todo lo que han querido. Se han engordado tal como se engordan los animales para el día de la matanza. Ustedes han condenado y matado a gente inocente sin que esa gente les opusiera resistencia. Bien, desde el primer capítulo, voy a contextualizar, desde el primer capítulo de Santiago, Santiago nos ha mostrado de alguna manera que la vida del creyente consiste en día a día ser probado. Consiste en área a área ser probado. Probados, como lo hemos venido diciendo, como siervos, probados en la fe, con pruebas, probados con respecto a la tentación, con relación a la palabra de Dios, con relación a nuestra santidad, en cómo nos relacionamos con los demás, esto no haciendo acepción de personas, en cómo nos relacionamos con hermanos en la iglesia, esto con respecto a consiervos, líderes, servidores, pastores, ¿no? Cómo realmente también nosotros hablamos, ahí también vamos a ser probados, probados en nuestra sabiduría, probados frente al mundo, no améis el mundo ni las cosas que hay en él, probados en nuestro sometimiento, esto es probados en qué tan cercanos estamos de nuestro Dios, probados en hacer la voluntad de Dios que lo vimos, probados en esta oportunidad con respecto a las riquezas. Hoy no sé si dije que probados con respecto a sabiduría. Bueno, si no lo dije, lo reitero, probados con respecto a sabiduría, la sabiduría humana que es terrenal, animal y diabólica, mientras que si la sabiduría es espiritual, vendrá del cielo y la podremos pedir y Él, que es rico en misericordia, nos dará en abundancia sabiduría, ¿no? Pero en esta oportunidad, Santiago está marcando algo muy particular. Y no es una diatriba, ciertamente, contra la riqueza. Dios nunca condena el hecho de que un creyente tenga lo suficiente, un creyente sea rico. No, es una advertencia y yo diría una aguda reprensión. Ya vimos aguda, o sea, algo que termina en punta, afilado, penetrante, chirriante, ¿no? Profundo. Eso lo está haciendo Santiago. Pero vuelvo y te repito, no es una diatriba, no es una amenaza o una contradicción, si así usted me lo recibe y me permite los términos, contra la riqueza. Dios nunca condena el hecho de que el creyente tenga más que lo suficiente, que sea rico. Bueno, Dios no condena eso, no lo he visto en la Biblia realmente, no he visto realmente. No, lo que sí se condena, ¿no? Y lo que realmente se convierte en una aguda reprensión y muy solemne es contra el mal uso de la riqueza y sobre todo contra la forma injusta de conseguirlas, contra la forma realmente impúdica, contra la forma maloliente, contra la forma pícara, maliciosa de conseguir esas riquezas.
Ahora alguien me preguntó, pastor, ¿son cristianos estos ricos a quienes él señala? Pues hermano, no es posible afirmar si realmente sean creyentes o unos meros profesantes, pero es evidente que se encontraban estos creyentes dentro de la iglesia. Por eso te digo, no podría señalar con precisión si eran creyentes, ¿no? Creyentes genuinos o unos creyentes nominales de estos meros profesantes, domingueros, cultistas, ¿no? Ceremonialistas, emocionalistas, banqueros, estos son de butaca, ¿no? Pero lo que sí es claro es que sí estaban dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, porque de otro modo no tendría lógica que se escribiera una epístola, una carta, pues, ¿dirigida a quiénes? Si es Santiago y habla de la iglesia, ¿no? Pues está dirigida a aquellos que están dentro de la iglesia. O sea, los destinatarios de esta epístola son hombres y mujeres que estaban dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Por eso Santiago, ya a punto de concluir esta epístola, recuerde que ya este capítulo la terminamos, observa con gran tristeza dos situaciones. Una de hermanos que se encontraban seguramente en adversidades de la vida, tal vez porque algunos de ellos habían sido explotados por otros, ¿no? Reteniéndoles tal vez el salario que le correspondía. Pero por otro lado, para los ricos que estaban dentro, porque no puede ser que estén afuera, ¿no? Que estaban dentro, aquellos que tenían riqueza, o sea, que tenían, habían acumulado oro y plata, ¿no? Les hace unas palabras muy enérgicas, esto es una aguda reprensión, aguda que tiene que ver con el término de punta, de afilado, de cortante, de pinchar, de penetrante, de chirriante, ¿no? De profundo. Y les hace ciertamente una exhortación, no, amonestación y por demás reprensión aguda con respecto a eso, ¿no? Advirtiéndoles del juicio que vendría muy seguramente sobre ellos, ¿no? Al momento de tener riquezas, apretar el puño y cerrar el corazón. Aunque no lo dice directamente, de alguna manera, o sea, menciona como uno por uno, ¿no? A quienes amonestan, pero lo que sí es seguro es que se estaban congregando, lo que sí es seguro es que hacían parte de una comunidad cristiana, de una congregación cristiana. Así que, mi amado hermano, le repito, el tema aquí no es que el Señor esté en contra de la riqueza, no. Él no condena el hecho, es una advertencia sencillamente, bueno, y no tan sencilla, yo diría seriamente y delicadamente, muy delicada, de primero la forma como se administran ese tipo de riquezas, pero segundo, la forma como se adquirieron. Así que la condena aquí, la condenación aquí es el amor por las riquezas y la forma, ¿no?, en la que se consigue. La condena aquí es que las riquezas no pueden estar por encima de todo, incluso ocupando el lugar que le corresponde a nuestro Dios, porque Él es el Señor, dador de todo. A Él pertenecen el oro y la plata, ¿no? Y ciertamente cuando una persona recibe más y recibe aún mucho más, pareciera que esto lo condujese como a una arrogancia, como una altivez, como a una falta de sencillez y de humildad, ¿no? Y a esto se estaba refiriendo Santiago, mi amado hermano. A estos hermanos que incluso, mi amado hermano, que no siendo ricos, pero que reciben, aprietan el puño y cierran su corazón. Y no necesariamente cuando se está hablando de ricos, porque aquí habla de ricos, pero está de alguna manera es condenando, ¿no?, la forma, la visión que se tiene del dinero, cómo concebimos el dinero, cómo concibe el creyente el dinero, las riquezas, ¿no? Y vamos a ser probados en eso. Aún en lo poco, cómo tú concibes de alguna manera cuando tienes, cómo tú concibes cuando llega dinero a tus manos, qué es lo primero que llega a tu mente, qué es lo primero ciertamente que de alguna manera asalta tu corazón, ¿no? Por eso es muy importante, mi amado hermano, tener en cuenta cómo lo describe el Señor Jesús y lo describe como un principio espiritual que no debemos dejar pasar por alto.
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero Jesús también exhortó en su momento, dijo lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículo 19. Entonces, en este tiempo, definitivamente también creo firmemente que la iglesia, ¿no?, del Señor, la iglesia de sana doctrina del Señor, también está siendo probada en esta área de las finanzas, de cómo conciben los hermanos, los miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo, las finanzas, el dinero. Algunos seguramente están acumulando y tratando de aumentar sus provisiones, ¿no? Y descuidando ciertamente el dar, el ser generosos, el tener claro que hay pobres. ¿Cuáles son esos pobres? Los pobres de espíritu. ¿Quiénes son ellos? Los que de alguna manera, hermano, necesitan conocer quién es Cristo. Pero ¿cómo necesitarán conocer quién es Cristo si las puertas de la iglesia no prevalecen? Y estoy hablando a nivel mundial, hermanos, mundial. Me comentaba mi esposa hace un par de horas que conversábamos con respecto a una misión muy especial que se lleva a cabo en Colombia de parte de un ministerio, que inclusive hasta un presidente, el presidente al norte de América, le tiende la mano en recursos a esta misión porque él considera importante que la Biblia siga siendo enseñada. Mas, sin embargo, están muy preocupados porque no tienen la forma, ¿no?, de alguna manera, de que sus fondos en cuanto a ofrendas por lo menos se mantengan, ¿no? Han disminuido, como no se imaginan, y de eso ocurrir sería muy delicado, porque entonces no habría forma de que la palabra siga corriendo. Es a nivel mundial, sí es una realidad. Y lo mismo ocurre con nuestra sencilla pero poderosa iglesia, congregación poderosa por la enseñanza de la palabra. Igual, hermano, si realmente no tenemos una visión sana y no tenemos realmente un sentimiento sano con respecto a las finanzas, pues no habrá cómo, hermano, la palabra siga corriendo. Y también, por ende, hermano, sí es muy claro, hermano, el dar y recibir es una ley. Tú das, tú recibes, ¿no? Aquí se hace un llamado de parte de Santiago a estos que se han enriquecido de una manera fraudulenta. Estoy hablando de estos falsos profetas, falsos maestros, con engaños, con mentiras, ¿no?, haciéndole creer a la gente que los dones son ciertamente para generar riqueza de una manera desfachatada, vulgar, deshonesta, que desdora el principio del dar y recibir. Cuando se ofrecen milagros a cambio de dinero, cuando por ejemplo se enseña que los dones que uno tiene por la pura gracia del Señor, los dones del Espíritu, son tal vez para reprender, atar y encadenar al diablo y que él suelte los tesoros del cielo, ¿no? Eso es una mentira de la más falaz y vulgar que yo he podido escuchar y que se escucha a diario. Hermano, mire, voy a decirle tanto como esto, escúcheme por favor. El diablo no puede tener en sus manos una bendición que le corresponde y que es del Señor. O sea, el diablo, un ser tan despiadado, miserable, el príncipe de las moscas, este horrendo ser, no puede tener en sus manos algo santo. O sea, la bendición de Dios no está en las manos del diablo. La bendición de Dios le corresponde a Dios. Entonces, ¿cuál que vas a utilizar tus dones para reprender, atar, encadenar al diablo y que suelte la bendición que Dios tiene para ti? ¿De dónde sacaron eso? Por el amor de Dios, un poco de cordura, de mesura. Por favor, abandonemos el analfabetismo, abandonemos, hermano, la ignorancia bíblica. Por el amor de Dios, eso se tiene que abandonar, hermanos. Mucho analfabeto, mucho ignorante bíblico, hermanos.
Él es santo, 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 santo. Y lo santo y lo puro es para sus hijos, para nosotros, conforme al propósito que Él tiene y conforme a su soberanía. Él nos da también y nos provee y nos sustenta. Entonces, quiero que quede muy claro, hermano, los dones de los cuales fuimos provistos son para la edificación de la iglesia. ¿Claros? No son para atar y encadenar al diablo. No, hermano. El diablo fue vencido ya en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente neutraliza al diablo? Es el poder de Dios con respecto a la maldad. ¿Sí? Pero él no posee nada santo en sus manos. Él no posee la provisión que el Padre tiene para sus hijos. Él no posee esa provisión. Porque la provisión que viene de Él es una provisión que está compuesta por una bendición. Y la bendición que el Señor da a sus hijos no trae consigo tristeza. ¿Claros? Espero haber sido claro, hermanos. Entonces, nada revela más claramente el estado del corazón de un verdadero creyente que el punto de vista, que la visión, permítame así, que tiene del dinero y de los bienes materiales. ¿No? Entonces muchos hoy están corriendo, ¿no? Detrás porque son monedas al final, hermano. Lo vamos a ver, ¿no? Y ya más ricos, también de alguna manera, ¿no? Sí, aquellos que tienen mucho, pero también condena es la forma como se ve y la perspectiva que se tiene de la riqueza. ¿Sí me hago entender? De los bienes materiales y el dinero. Pastor, yo no soy rico, o sea que yo me salvé de esta. No, sí, y escucha, no, sí, tu visión, tu perspectiva es la de estos ricos, acumular para sí mismo. O sea, esto es recibir, apretar el puño y cerrar el corazón. Entonces, entras dentro o calificas o eres positivo para este tipo de aguda reprensión. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces reciben, hermano, han orado por tanto tiempo, Señor, no tengo, Señor. Y el Señor en su infinita misericordia y generosidad abre de alguna manera su mano, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es santo, porque Él es justo. Da la provisión y muchas veces da mucho más allá. ¿Y qué hace el creyente, el que dice creyente? Aprieta el puño y cierra el corazón. Hermano, cada vez que tú recibas en esta mano, tú recibes en esta mano y abres tu corazón y das con esta mano. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? Entonces, yo también creo muy firmemente que nada devela más fehaciente y evidentemente el carácter del verdadero cristiano con respecto al dinero, al dar. Muchos que profesan su fe en Cristo, muchos que proclaman una fe genuina, salvadora, desdicen de eso que proclaman por la manera, en algunos momentos, opulente, materialista, ¿no? Como viven o como piensan o como sienten, ¿no? Una clara indicación de que más bien están pendientes de que pueden obtener o de riquezas y no de Dios. A eso se está refiriendo Santiago, ¿no? Santiago está diciendo en este momento, vamos ahora ricos. ¿Recuerdan ustedes esta expresión que vimos también el día de ayer cuando él también le dice en el capítulo 4, en el versículo 13 al 17, le dice a los que decís, vamos ahora a los que decís, o sea, aquellos que decían que iban a hacer tal o cual cosa, que iban a la ciudad, estaremos, traficaremos, ganaremos, pues también les está diciendo a estos, vamos ahora, como un llamado de atención, ¿no? Como diciendo, oiga, presten atención a lo que les voy a decir. Y Santiago hace una cruda, una aguda reprensión, ¿no? Acompañada, sí, de condena, ¿no? A los que dicen adorar a Dios, pero en realidad adoran el dinero. Les cuesta, hermano. Los llama a examinar de alguna manera que el verdadero estado de su corazón en vista de cómo es que su corazón siente y su mente piensa en cuanto a obtener, ¿sí? Yo no sé si miles y miles de millones, porque alguien dirá, pastor, aquí
En la iglesia, yo también les digo a ustedes, aquí en la iglesia no hay un solo rico, no hay un solo millonario. Todos son ricos, pero en el estudio de la palabra, voy a dejarlo ahí. Ricos en el estudio de la palabra, ¿no? Pero materialmente no. Sin embargo, lo que está señalando Santiago, si con respecto a los ricos, es a su perspectiva de cómo ven el dinero y las cosas materiales. Lo que te estoy queriendo decir es que puedes clasificar como positivo, aún ganando el mínimo, a esto. Porque no, la Biblia no enseña eso. No, 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 no. En realidad todos poseemos de alguna manera algo y trabajamos, obviamente, que la palabra hoy nos está interrumpiendo la señal. Sí, les pido por favor excusas, voy a tratar de mejorarlo, permítame un segundo, a ver si logro mejorarlo. No, no tengo la opción desde acá. Bueno, esperemos que todo salga de la mejor manera. Algunos salieron, debe ser por se cayó la... Creo que tenemos señal. Si usted nota que alguno de sus hermanos no está, hágale el llamado amable, cordial, dígale, mire, estamos aprovechando bien el tiempo, por favor. Así que lo que está haciendo Santiago también es un llamado a examinarnos o a que se examine cada uno de los que dice ser cristianos con respecto a cómo ve y a cómo es que tiene su perspectiva con respecto al dinero y a los bienes materiales. Volví, te repito, la Biblia no está en contra, no señala como pecaminoso el que tu empresa, por ejemplo, sea una empresa floreciente, que crezca. No está en contra de eso. No está en contra en que tú mejores tu coche, tu carro, tu carro, sí. El coche de tu niño no está en contra de eso. Ni de tu casa, no. El tema es si eso es lo primero para ti. Si eso es primero para ti, si ese es tu amo, ¿no? Si ese es tu amo. Dios es el que te da el poder, dice la palabra, para hacer las riquezas, ¿no? Y es una verdad que también confirma en su momento el proverbista cuando dice la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que realmente señala entonces Santiago es la forma incorrecta, el uso incorrecto de lo que llega a tus manos, ¿no? Y de lo cuando llega a tus manos, a tu mano, ¿no? Y tú cierras, aprietas el puño y cierras tu corazón, hermano, ahí ya empiezas a tener un inconveniente serio. ¿Cuál es? Estás reflejando que hay amor por el dinero. Pero pastor, yo tengo que pagar, yo tengo que hacer. No sé, hermano, yo solamente, hermana, yo solamente estoy... Recuerde que yo soy un vocero, ¿no? Un vocero, es un parlante, es un lector de la Biblia, ¿de acuerdo? Alguien dijo en su momento, sobre nosotros no hay ninguna autoridad. Nuestra única autoridad es la Biblia. ¿Sí? ¿Quién se la enseña? ¿Quién le enseñó? O sea, ¿de quién escuchó? ¿Cómo escuchó? Pues hermano, tiene que haber un pastor. Y si usted me quiere calificar así, tiene que haber un inútil como yo, un ineficiente, un falible, un limitado como yo. Tiene que existir. Entonces tenga mucho cuidado cuando dice que sobre usted no hay ninguna autoridad, que la única autoridad suprema es Dios, sí, pero Dios estableció autoridades aquí. Y Dios estableció voceros, Dios estableció de alguna manera heraldos, Dios estableció bocinas, si usted bien tiene megáfonos para que esto sea proclamado. Entonces, sea muy cuidadoso con ese tipo de arrogancias, con ese tipo de expresiones arrogantes, malhirientes, que desdoran verdaderamente entonces lo que significa dependencia, interdependencia, hermanos. Bien, sigamos. Así que la aguda de reprensión es para aquellos que reciben, aprietan el puño, cierran su corazón, ¿no? Y cuando él habla de esta manera, ¿no? Y les menciona y les dice, porque ustedes cuando ven son fuertes, ¿no? Oiga, ricos, llorad, y aparte eso les dice, aullad. Tiene como ese perfil de profeta del Antiguo Testamento, ¿no? ¿No? Isaías repetidamente y repentinamente también de alguna manera tenía agudas reprensiones, ¿no? Era puntiagudo Isaías, era afilado, penetrante, estridente, chirriante, cortante Isaías.
Y dice, y el Señor vendrá, dice la palabra, y el Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra los príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor de los ejércitos. Entonces, hermano, te conviertes en uno de estos ricos cuando aprietas el puño y cierras tu corazón. Porque los pobres, hermano, vuelvo y te repito, son aquellos pobres espirituales que de verdad andan en una indigencia espiritual. Aún siendo estos hombres, vuelvo y les decía en su momento, hay grandes empresarios, hombres con demasiado dinero, pero nada los sacia. ¿Y saben por qué? Porque Jesús no está en su corazón. Jesús no está en su corazón. Jesús no está en su corazón. ¿Por qué Santiago se dirigía de esta manera? ¿Por qué Santiago hablaba de esta manera? Porque, bueno, él identificó dos tipos de personajes. Unos, ciertamente, que eran esos hermanos que estaban sufriendo ese flagelo de aquellos que abusaban tal vez de ellos, ¿no? Y los otros que, teniendo, cerraban su mano, ¿no? Entonces, él era lo bastante sabio y era lo bastante inteligente, con discernimiento, para darse cuenta que la iglesia pareciera que estaba pasando por ese tiempo. Entonces, por eso es que habla de esta manera. Y lamentablemente muchos en la iglesia actual son aceptados como cristianos porque hablan de Jesucristo, manifiestan su lealtad, pero es una lealtad que al final le viene siendo superficial. ¿Y por qué superficial? Porque su dar lo refleja. Pero, hermano, cuando nosotros decimos verdaderamente en fe, reflejamos no superficialidad, no se refleja superficialidad en la forma también en que damos, en la forma en que también de alguna manera somos generosos y damos incluso y más allá de nuestras fuerzas, ¿no? Muchos dejan mucho que desear, y esto a nivel mundial de la iglesia, del que se dice círculo cristiano, y voy a mencionar aquí la iglesia postmodernista contemporánea. Muchos dejan mucho que desear cuando dicen ser cristianos y viven tan ostentosamente, viven tan estrepitosamente, tan escandalosamente, tan excéntricamente, hermano, que uno dice, Dios, ¿cómo puede ser que un hombre que dice, no, ser hombre de Dios y que ofrece milagros y todo ese rollo, acumulen tanto como para tener, por ejemplo, mandar a hacer el dúmil de un carro en particular, o no sé, unas excentricidades, hermano, que uno dice, ¿cómo puede ser esto? Por el amor de Dios, 8, 10, 12, 15 millones de dólares, una casa, 2 jets. Yo la verdad, eso no me cabe. La verdad se los digo con sensatez, no sé, hermano, no he vivido en la miseria absoluta, ¿no? En mi tiempo, en este tiempo, vivimos como una familia de clase media, normal, pero a mí en la mente no me caben dos cosas: ni la miseria, la escasez, la ruina, la pobreza, el moho, ¿no?, de la miseria, ¿no? Porque no creo que el creyente realmente haya sido diseñado para vivir de esa manera, ¿no? Pero tampoco ese tipo de excentricidades, abusando y volviéndose un mercader, mercachifle vulgar, falaz, abyecto de la palabra. No cabe. O sea, un yate, dos jets, un auditorio de 60 millones de dólares, y ahora que se están divorciando, porque miren, hermano, lo que viene terminando toda esta clase de situaciones. Y ahora que este falso profeta, falso maestro se divorcia, todo este rollo que conlleva todo esto, están saliendo muchas cosas a la luz, ¿no? Estas sectas terribles que van por el mundo, ¿no? Una secta en particular acá, con grupo político, considerada en su momento investigada por lavado de dólares, ¿no? Mire, hermano, tanto como esto, fuimos con humildad y sencillez, porque esta es una iglesia sencilla pero poderosa en la palabra, a pedir que se nos abriera una cuenta de banco, porque el ánimo siempre ha sido manejar las cosas
decentemente y en orden. Tenemos nuestro contador, nuestro revisor, ¿no? Quien nos hace todo el tema. Y por estas manos realmente no pasan dineros, ¿no? Todo se maneja porque es manejado a través de una junta directiva, hay un tesorero, en fin. Todo esto se maneja así, una administrativa, una secretaria administrativa, en fin. Para los que a veces preguntan, pastor, ¿y el gobierno de la iglesia? ¿Dónde están los ancianos? Pues los estamos esperando, hermano, porque no se han dejado ni formar. Entonces, mientras toca una junta directiva. Entonces, me sugiere nuestro profesional contador, pastor, abramos una cuenta a nombre de la iglesia, tenemos nuestra personería jurídica, estamos registrados ante la DIAN, hacemos nuestra declaración de renta, soportamos todo lo que es ingreso, por eso es importante que usted coloque su cédula, que usted lo que va a ofrendar, lo que va a donar, ¿no? Que usted lo coloque, todo tiene su debido soporte, ¿no? Y vamos, y yo como representante legal, hay un representante legal, y señorita, venimos a pedir la apertura, y nosotros creíamos que era muy fácil. Hermano, visité alrededor de unas 6, 7 corporaciones y todas me negaron el hecho de poder abrir una cuenta. La razón, las iglesias o el círculo cristiano postmodernista contemporáneo se ha convertido, no digo todos, porque cometería un exabrupto y difamaría, no estoy diciendo todos. La razón, lavado de dineros. Yo dije, pero ¿cómo así, José? Es más, ni hasta un señor de la parroquia le aceptaron tampoco. O sea, esto es a nivel de fe. O sea, que hay un tráfico de fe, hermano, impresionante. Y a esto también se está refiriendo Santiago. A ese estilo de vida que manifiesta que no se camina en obediencia, que no se camina conforme a sus mandamientos, sino en un deseo febril, en un deseo alucinante de tener dinero y posesiones que reflejan realmente a quién le son leales. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, de verdad, a cada uno de nosotros, a mantenernos fiel en los principios y en las verdades. Amén. Algunos se lanzan a la política también, pastores, con el ánimo de que ya siendo senadores o concejales, pues se les boten unas sucias monedas, ¿no? Y pues les parece bien. Ahora, un senador se gana 35 millones en nuestro país y pastor, pues siguen siendo monedas apestosas, porque Dios no lo llamó pastor, ministro, a ser político. Ahora, si quieres hacer política, apártate, ¿no? Y haz tu política y mantén los principios, si puedes, si lo logras, ¿no? Pero pastor, no. Alguien está enseñando en estos tiempos, vi por ahí algunos vídeos, de que la política debería de estar incrustada en la iglesia. Pues que sea en la que quiera, menos en esta. Sigamos. Así que, mi amado hermano, estos impostores, estos superficiales, estos postizos, ¿no? Estos levadúricos creyentes, son pura levadura, ¿no? No sé si han visto lo que hace la levadura en el pan. Sí, yo recuerdo que a veces mi mamá nos decía, ve allí y compra el pan. Yo le decía, no, pues que al otro lado es más grande. No, ve allí. Y un día no le hice caso a mamá y fui al otro lado. Y venía feliz yo porque yo decía, pero mi mamá, ¿qué le pasa? En esta panadería el pan es así de grandecito, ¿no? Y en la otra era un panazo así. Si no, pues mejor el del panazo. Y la gente se aglomeraba en la del panazo, o sea, un pan gigante, ¿no? Pero cuando uno lo partía, era hueco por dentro, o sea, no era nada. El otro sí era una masita consistente. Pero mire, así son las riquezas, hermano. Así son las riquezas, de verdad. Y así son los creyentes, levadúricos, ¿no? O sea, externamente parece que tuvieran mucho. Y esto lo señala Santiago. Pero son huecos, de verdad. Porque sus riquezas, pues al final, no se van a llevar nada. Hermano, mire, son tan terriblemente dañinas este tipo de riquezas, bienes materiales y terrenales, cuando no están los principios de Dios, cuando no están los principios en el corazón, que cuando un padre o una madre muere, ríete, hermano, el lío que se arma entre hermanos por la repartición. Ahí es
lloren y aúllen. Porque ahí sale a relucir el que parecía un cordero manso, ese saca su naturaleza lobista, ¿no? Porque pues obviamente está inflamado por el tema de la riqueza, de que me toca a mí, ¿no? Y lo más simpático es que dicen, lo mío es mío y nadie me lo toca. ¿Cuál mío es mío? Si el que trabajó fue tu papá, fue tu mamá. Qué desvergonzados, ¿no? Qué desfachatados, qué de verdad, qué palurdos, ¿no? Por el amor de Dios, oigan esto y presten atención, está diciendo Santiago, ¿no? Diciendo, oiga, como dirigiéndose, ¿no? También a lo que vimos en el 4:13, a estos arrogantes y necios que lo vimos ayer, ¿no? Que planificaban su vida como si Dios no existiera. Y algunos llevan sus finanzas y reciben su dinero y lo distribuyen como si Dios no existiera, ¿no? Pues dice, llorad, ¿no? Sollocen. Viene el término claio, K-L-A-I-O. Sollocen con fuerza, lamentense, ¿no? Y se empleaba como para expresar ese tipo de lamento que se hacía como en un funeral. Pero escuche, no el lamento del familiar, sino que en algunas épocas, yo no sé si ustedes lo sabían, se contrataban personas, en este caso mujeres, para que fueran a hacer lamentos y aullidos, o sí, lamentos, y lamentos en los funerales, ¿no? Entonces, por ejemplo, se contrataba una llorona, entonces decía, bueno, ¿usted cuánto cobra? Dijo, yo cobro 5,000 la hora por llorar, y con aullido 7,000. Entonces, bueno, negociemos, lloro y aullido 6,000, ¿no? Entonces, era ese tipo de aullido postizo, ¿no? Entonces eso es lo que está diciendo Santiago, van a aullar, pero van a llorar, van a sollozar esta vez, y no postizamente, sino a la verdad se van a lamentar, ¿no? ¿De qué? De haber sacado a Dios de sus bienes materiales, de sus riquezas, de su dinero. Escuche, hermano, no le estoy pidiendo las escrituras de su casa, ni la tarjeta de propiedad de su carro, ni le estoy poniendo el sombrero como un vil pordiosero. Yo no le estoy, no. Esto con respecto a dinero. Cuando digo vil pordiosero, hago referencia a aquellos falsos profetas, falsos maestros, que de verdad son viles, ¿no? Y se disfrazan como de humildes para recaudar dineros. No, yo no, hermano. No. Yo no le estoy poniendo a usted el sombrero, ¿no? Ni le estoy metiendo la mano al bolsillo. Simplemente es un principio que está en la Biblia y lo está enseñando Santiago con respecto a la perspectiva que tenemos del dinero. ¿Claros? Que le quede muy claro eso, hermano. Bueno, porque yo sé de dónde viene mi provisión. Yo sé a mí quién me provee, quién me sustenta, quién cuida a mi esposa, quién cuida a mis hijos, ¿no? La palabra es muy clara. Enseño el evangelio, él me sustenta, hermanos, ¿sí? Entonces, que cada uno mire verdaderamente y quede conforme, ¿no? A lo que ha venido aprendiendo. Aullar o loluso, que significa un intenso ataque desesperado, violento, incontrolado de amargura, ¿no? El hecho de que un rico sepa que va y no se lleva nada, hermano, y que se le advierta, le cuento que, hermano, para un rico, o sea, para aquel que tiene, hermano, soltar y dar, Dios, si con el mínimo no dan. En esta iglesia solamente el 10.5 tal vez, o el 11 del total de la congregación hacen llegar sus donativos, sus diezmos. Talapoira, miserias. Entonces aparece también en el apóstol Pablo, aparece también el término talapoiras, miserias. El apóstol Pablo también lo describe en Romanos, ¿no? Cuando habla del sufrimiento, esa aflicción abrumadora, ¿no? De esos problemas, dificultades abrumadoras que tendrán estos ricos cuando estén delante del juicio del Señor. ¿Sí? Estos levadúricos, ¿no? Estamos hablando de delante del trono de Dios, Apocalipsis capítulo 20. Estamos hablando de esos, ¿no? Entonces, hay de vosotros,
ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Entonces, mi amado hermano, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Estoy leyendo el capítulo 5, versículos 2 y 3. Y vuestro oro y plata están enmohecidos, su moho testificará. Su moho, yo creo que no hay nada más, un olor más desagradable, aunque no sea el más nauseabundo, que el moho, ¿no? Y la verdad es que los dos extremos son terribles. O sea, el moho, tanto para aquel que quiera acumular riquezas y todo bienes y terrenales de manera fraudulenta, abyecta, esto es como mercachifle vulgar de fe, traficante de fe, como el modo de aquel hermano que en su mente, por estructura tal vez cultural, ¿no?, está acostumbrado a la miseria, a la ruina, a la escasez, a la pobreza, ¿no? No sé, hermano, yo creo que los dos extremos son no solamente viciosos, sino dañinos, porque pues esto no refleja ni lo uno ni lo otro verdaderamente qué tan siervos, ¿no? Tenemos que, hermanos, no es tener un equilibrio, no. Lo que tenemos es que definir verdaderamente, definir y tener claramente nuestra visión, o sea, nuestros lentes de cómo ver el dinero. ¿Sí me hago entender? De cómo ver las riquezas, ¿no? Porque si por hacer dinero abandonas ciertamente tu área espiritual, comprometes tu área emocional, ¿no?, y involucras tu área moral, esto es integridad también, pues hermano, tus finanzas realmente están siendo obtenidas de manera impúdica, poco honorable, yo diría cero honorabilidad hay ahí, ¿no? Entonces, mi amado hermano, yo creo que no es tener un equilibrio, yo creo que es verdaderamente, como diríamos, examinarnos de alguna manera y cuál es la visión, cuáles son los lentes que yo tengo con respecto al dinero, porque tratar de servir ambos intereses a la vez es como tener el corazón dividido, ¿no? Entonces las riquezas se convierten en un Dios para quien las sirve. ¿Por qué? Porque abandonan a quien venía sirviendo. Y servir a Dios y vivir una vida de fe exige una absoluta, total renuncia a cualquier otro valor que quiera reemplazar a Dios, ¿no? Y que quiera llevar un estilo de vida, ¿no?, sin Dios, ¿sí? Entonces, por eso es que, hermano, seguir a Cristo es muy fácil decirlo. Lo dije en una frase y no hace mucho. Seguir a Cristo es fácil decir, o mejor, es fácil decir cristiano, pero serlo, vivirlo, cuesta todo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice Yahshua, Mateo 10:38. Entonces, dice, vuestro oro y plata están enmohecidos. Bueno, vamos viendo el tiempo. Y su moho testificará contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis sido acumulados por tesoros para los días postreros. Es obvio que los cristianos sí deben proveer para sus familias. Es una realidad. Y hermano, proveer de buena manera, ¿no? Su esposa, sus hijos, proveer de buena manera. Creo que nuestro vecino hoy le dio como por hacer un poco de ruido. Si usted escucha algo de ruido al fondo, por favor, le ruego que me excuse, pero creo que es uno de los vecinos de la comarca que hoy está como efervescente, ¿no? Esperemos que el Señor obre ahí. Entonces es obvio que tenemos que proveer para nuestras familias como cristianos, pero además de eso, como cristianos, los recursos también se deben poner para el servicio y el progreso del reino de Dios. Y esto es para que la palabra corra, hermano, ¿no? Los que invocan el nombre de Cristo no deben ser acumuladores de fortunas que sean amontonadas como de una manera inútil, ¿no? Obviando la voluntad de Dios y no involucrando a Dios. Entonces, mis amados hermanos, hay que ser
y estar mejor, muy atentos a esto. Si tú oras, yo sé, seguramente en algunos la situación financiera no es la mejor, pero ¿y qué cuando llegue a ser la mejor? ¿Qué? Examínate a la verdad. Ya de veras, una cosa es diezmar 10,000, 15,000, ¿no? Una cosa es diezmar $5, $10. Sí, pero pastor, eso sí. Pero otra cosa es cuando tú tengas que diezmar o donar, ¿no? Tal vez porque recibiste y de pronto tengas que diezmar o ofrendar 5,000, $10,000, $30,000, ¿no? 100, 200 millones de pesos. Pero es que es simpático esto, hermano. Mire, el que tiene el corazón dividido y no tiene la perspectiva correcta con respecto a las finanzas, nunca, el que tiene el corazón, nunca va a poder ver como gran beneficio el dar, ¿no? Sino al contrario, es como si se le estuviera quitando. Pero lo más tremendo es que no ve la bendición de Dios de que fue Él el que le dio, porque de Él es el oro y la plata. Se lo explico de esta manera. Cuando se ofrendan 100,000 pesos, 200,000 pesos, pues qué bendición, ¿no? Gloria al Señor por cada uno de ustedes, los que ofrendan de esa manera, otros mucho más allá, bueno, en fin, gloria a Dios por algunos que son así, que son así en su corazón. Pero hermano, ¿y qué cuando recibes, no? Porque estás orando y dice Dios y bendíceme, y de pronto por aquellas cosas no sabemos, Dios es incomprensible. Dice, mira hermano, aquí hay 2,000 millones de pesos. Wow, 2,000, entonces recibes 2,000 millones de pesos, ¿no? Y sacas cuenta de tu diezmo y dice, o sea que estos 2,000 millones tengo que diezmar 200 millones. Uy, eso es mucha plata. O sea, ven como mucho dinero. No, no, hermano, es que uno como pastor ve tantas cosas, mi amado hermano, que de verdad es bien simpático. A ratos uno, la verdad ya uno no llora, ya uno no llora, en serio ya uno no llora. Pero eso es mucha plata, dijo alguien. Todo eso. Pues hermano, es que acabas de recibir 2,000, pero todo eso hay que, o sea, no ve todo eso que recibe, sino lo que tiene que dar, ¿sí me hago entender? Entonces, todo eso, algunos hasta preferirían, no, mejor no recibo nada, con tal de no tener que dar. Llorad y aullad. Esto con respecto a la perspectiva de dinero, ¿no? Entonces algunos hermanos piensan así, todo, y es que con eso yo pagaría, todo, eso es lo que... Y nunca dan. Entonces, amontonar posesiones, hermano, lo que sea. Yo no sé si ustedes han visto eso de acumuladores, un programa, y yo no volví a ver eso, me parece terrible. Pero espiritualmente así hay unos, espiritualmente así hay unos. Examinen cada uno, hermano, pero espiritualmente así hay unos. Están por dentro acumulados de todo lo que quieren y anhelan tener, ¿no? Como cuando salía ahí un señor como nefasto y decía el billete, uy, una cosa terrible, ahí como el diablo ahí, hermano, ¿no? Entonces no te afanes por hacerte rico, sé prudente, ¿no? Dice la palabra, porque si has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán como alas de águila y volarán al cielo, o sea, un día dejarás de verlas. Los que dedican su vida, hermano, a tan inútil práctica, esto es perseguir riquezas, no pueden adorar a Dios. Lo más simpático es que van detrás del mínimo. Es doloroso, ¿no? Porque si fuese como aquellos, ¿no? A los que dicen que emporios y empresas, uno dice, bueno, va detrás de un emporio, de una empresa, ¿no? De una cadena, de, no sé, de restaurantes, de empresas, que no estoy avalando eso, ¿no? Abandonar a Dios por eso, vienen siendo monedas. Pero es que hermano, es inexplicable a veces, ¿no? El ser humano tenemos una cualidad en cuanto a nuestro libre albedrío y es ir siempre en contra de los principios del Señor, ¿no? No conozco, hermano, eso sí te lo digo, el primer dador generoso que en momentos de dificultad no cuente con la provisión de Dios, no lo conozco. Al contrario, sé de muchos hoy, hermano, que aún en medio de las circunstancias son dadores, generosos, y el Señor, de una manera indescriptible, apasionante, única, los sustenta y los cuida. Entonces dice,
Santiago, que estos ricos opresores, ¿no? Estos que guardan, que acumulan, dice, se les devorará la carne, ¿no? Y como fuego, el fuego simboliza el tipo de juicio, ¿no? Un juicio, pues obviamente terrible, ineludible, ¿no? No es otra cosa que la imagen del infierno, ¿no? Y cuando habla de sus carnes, pues obviamente se recibirán cuerpos, o sea, una resurrección para tormento eterno. Y una de las realidades de la Biblia es que el infierno es un lugar, escuche, es un lugar, no es un estado, es un lugar donde habrá conciencia, se tendrá un cuerpo y será eterno. Y por último, lo quiero dejar clarito, hermano, habrá castigo. Dijo Martin Lloyd Jones, espero no estar equivocado, sí creo que Martin Lloyd Jones, se necesitan de predicadores que enseñen cielo, gracia, misericordia, pero que también enseñen infierno, tormento, castigo eterno. Sí, se necesitan obreros. Por ahora seguiremos orando. Entonces, cuando Santiago habla, de alguna manera, no está queriendo filosofar. Está describiendo una realidad. Una realidad es el infierno, donde habrá conciencia. Recuerden el rico y Lázaro, donde tendremos un cuerpo. Bueno, tendrán un cuerpo. Bueno, y nosotros para resurrección también tendremos un cuerpo, pero esto es para en Nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, ¿no? Se tendrá un cuerpo en el infierno. Será eterno y habrá castigo. Entonces, no está filosofando aquí Santiago, ¿no? Está mostrando una realidad para aquellos que acumulan sus tesoros, ¿no? Y cuando habla del estado postrero, habla de la segunda venida de nuestro Rey de Gloria y de aquel tiempo en el que serán juzgados, ¿no? Y aquí el jornal de los que las tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que se habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hermano, son aquellos ciertamente que dicen ser cristianos, con sus empresas, que reciben servicios y no pagan. No puede ser que un cristiano no pague, hermano. O sea, por eso es que dentro de la iglesia el tema préstamos no está permitido, por favor. Iglesia bíblica, familias en Cristo, no avala los préstamos entre miembros de la iglesia. Pero pastor, si él me quiere hacer un favor, no, hermano, mire, el diablo siempre abre esa puerta. Porque hay hermanos que parecieran, ¿no? Y piden prestado, pero para pagar, no, mi hermano. No, hermano, no. Es más fácil esperar el tiempo del rapto, hermano. No, qué cosa tan horrenda, hermano. Qué maña tan falaz, qué maña tan, hermano, por favor, tan bananera y primitiva, hermano. No pagan, hermano. Oye, págame, No, antes reniegan. Uy, no, hermano, no. Uy, yo conocí un parroquiano, pero de ligas mayores, hermano. Y eso es espiritual, eso como que se transmite, ¿no? No pagan, hermano. No, o sea, como dirían la Miss Elvira, mansos para pedir prestados y para pagar. No, se la dejo ahí. Pero qué cosa tan terrible, hermano. No, por el amor de Dios, esto no debe ser así, ninguna manera, hermano. Por eso Santiago está haciendo un llamado especial. Aquellos que reciben las finanzas, si tú eres empresario, si tú eres contratista, tienes tus ayudantes, paga, hermano, paga. Lo justo, paga, hermano. Hay que pagar, hermano. ¿Cómo le encanta a la gente que le sirvan y que no le cueste nada, ¿no? Todo como al gratín, como dijo el filósofo, y sin gastar un peso. Y así ocurre con la iglesia, ¿no? Dame, dame, pero no porque el pastor siempre los va a robar, los va a timar, el pastor se quiere enriquecer, cualquier argumento es válido y bueno para no dar, ¿no? Cualquier argumento es bueno y válido para no dar. Y los clamores que escuche, y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hoy hay mucho, hermano, miserable espiritual.
mucho pobre espiritual, que seguramente está pidiendo una oportunidad. ¿Y qué si las puertas de la iglesia se cierran porque no hay cómo seguir sustentando el lugar? ¿Me estoy haciendo entender? Ustedes y yo llegamos acá porque el lugar estaba abierto, porque unos hermanos hacían el gran esfuerzo de seguir dando, y lo hacían generosa, juiciosa, cariñosamente, y no lo hacían por carga. Entonces, hermano, hay que ser cuidadosos, hermanos, ¿no? Muy cuidadosos. Entonces, pues hermano, hoy usted ve tanto rico, más desolado, ¿no? Salomón lo enseñó, y termino acá. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción y espíritu y sin provecho debajo del sol. O sea, él lo había tenido todo, hermano. Todo lo había tenido Salomón, absolutamente. Pero cuando se dio cuenta que todo era vanidad de vanidades. O sea, que todo era inútil, que todo era aflicción de espíritu. Y no había provecho en eso, en acumular y acumular. Bueno, pues el Señor pone en su corazón que sea Él quien construya el templo, ¿no? Y qué bueno que, hermano, fuese el mismo sentir y la perspectiva de cada uno de nosotros con respecto al dinero, y no la perspectiva mundana, humana, de que de pronto las riquezas son las que nos dan estabilidad y por eso se hacen codiciables, por eso muchos se convierten en avaros y son de esos levadúricos creyentes. Entonces, mi amado hermano, termina aquí. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bueno, cuando habla del justo, es aquellos que mereciendo su jornal, ¿no? o reclamando su jornal. Cuando dice muerte, está hablando, aquí tengo que ir un poquito más rápido, pero no me quiero quedar con esto. Habéis condenado y dado muerte al justo. Cuando dice habéis condenado, era que el justo, o sea, al que se le debía, él lo llevaba a los tribunales, o sea, donde los jueces, ¿no? Pero estos sobornaban a los jueces, y el justo, el que había demandado al rico, quedaba muerto financiera y socialmente. ¿Por qué? Porque el rico lo que hacía era sobornar al juez para invalidar la petición que hacía este hombre que había prestado sus servicios o al que el rico le debía. ¿Sí me hago entender? Mire que el tema del soborno viene desde tiempos, hermano, de tiempos. El tema de querer quedarse con lo que no es de usted, con lo que no es de el suyo, viene de tiempos, hermano. De hace tiempo, hermano. No, el tema de cerrar el puño, de apretar el puño y cerrar el corazón, es de hace tiempos, hermano. Y al justo, y él nos hace resistencia. No tenía cómo seguir pagando abogados, no tenía cómo seguir sustentándose ante un tribunal. Así que, mi amado hermano, a eso está haciendo referencia Santiago. Espero haberme hecho entender. Termino acá, mi amado hermano. Recuerda siempre que la riqueza puede ser una bendición, ¿sí? Y es un don, posiblemente, sí, seguramente, no me cabe la menor duda, que Dios le da a algunos, y esos algunos, ese don que el Señor les da, es para que se edifique en la iglesia, es para hacer el bien. Pero puede decirse también a ricos, aquellos que son ricos en su fe, que son ricos en el conocimiento de la palabra, pero que tampoco la quieren transmitir. ¿Sí me hago entender? Entonces tú eres un rico en el conocimiento de la palabra, en el don de la palabra, de seguramente transmitirla, ¿no? Pero más bien te la guardas. Entonces, mi amado hermano, que espero que la riqueza tanto espiritual como material, terrenal, ¿no? Física, de bienes materiales, espero siempre, hermano, para iglesia bíblica, familias en Cristo, que ese tipo de riqueza sea para bendición y no para condenación. Espero siempre y oro al Rey Altísimo para que lo que recibas, hermano, sea para bendición y no para condenación. Porque no debe acumularse, hermano. No hay por qué cerrar la mano, no hay por qué apretar la mano y cerrar el corazón. No, hermano. No tiene sentido. Eso sería entonces lo que recibirías, sería algo vano, ¿no? Algo como en medio de todo actuarías injustamente también, ¿no? Actuarías despiadadamente, ¿no? Entonces, mi amado hermano,
Oremos para que el Señor verdaderamente como iglesia nos dé la perspectiva siempre, siempre la más correcta con respecto al dinero, con respecto a las riquezas, con respecto a los bienes materiales, que siempre sean en procura, hermano, de servir y de que glorifiquen el nombre de nuestro Rey de Gloria, Yahshua. Amén. Permitamos, hermano, que cuando llegue a nuestras manos podamos abrir la mano y que esta palabra corra. Amén. Y que no se nos tilde de despiadados, de injustos con el pobre espiritual, aquel que está esperando que la iglesia permanezca, que la iglesia prevalezca. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este bendito tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias porque una vez más son principios y verdades eternas. Tu suprema autoridad, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdanos, buen santo, mi amado Yahshua, a que abracemos única y exclusivamente los principios, Señor, tus verdades eternas que se cumplen, para que podamos ser, bendito Rey Santos, mi amado Señor, de verdad, fiel reflejo, evidencias vivas, Señor, de lo que es ser un creyente. Guárdanos, Señor, de una posición levadúrica, superficial, ¿no? Aparente, Señor, por favor, que nos guardemos de todo esto, Señor. Que con sinceridad en nuestros corazones siempre propongamos tener lo mejor para ti, Señor, en bienes, en lo que tengamos, Señor, que procuremos siempre, Señor. Que no seamos como aquellos insensatos que te sacamos de nuestra área financiera. Por favor, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor, porque todo proviene de ti, todo, absolutamente todo. Y en la manera como recibimos, sea lo que recibamos, ahí también vamos a ser probados, Señor. ¿Cuánto hay en este corazón y en esta mente de estos principios para bendición? Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, les guarde. El Señor les continúe bendiciendo. Espero verlos una vez más. El día martes continuamos aprovechando bien el tiempo. El día domingo nuestro servicio dominical. No falten, por favor. No falten, 9 de la mañana, los espero. A cada uno de ustedes, que el Señor bendiga toda obra de sus manos. Que todo lo que el Señor ciertamente tiene, ustedes lo reciban y que podamos entender que todo lo que el Señor da siempre es con un santo propósito. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y a la distancia un abrazo, qué buena falta que nos hace, y esperemos vernos pronto para congregarnos. A los de las otras ciudades, que el Señor también les bendiga. Gracias a los de las otras ciudades que hacen un esfuerzo, sabemos, por hacer llegar sus donativos, sus ofrendas y sus diezmos. De verdad, gracias. Sabemos que lo hacen generosa, amorosa y santamente. Amén. Sus empresas que sean bendecidas, en sus casas, sus mesas, sus alacenas, hermanos, muy bendecidos. Recuerden esto, mis amados hermanos, verdaderamente considerarlo de bendición de parte del Señor para bendecir a otros. Amén. Dios les bendiga.